Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Pérez. Soy adscrito al Hospital Regional 1 de Octubre, al área de Radiología e Imagen, y el tema que vamos a estar viendo es el de enfermedades crónicas pulmonares. Como sabemos, la tomografía es la técnica de elección para las enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo aquellas que van a afectar el intersticio. Las principales indicaciones de la tomografía va a ser demostrar la enfermedad en casos de sospecha clínica, pero en aquellos pacientes en los que tenemos una radiografía normal, que esto es uno de los casos que se presentan comúnmente. Otra de las indicaciones es caracterizar la enfermedad que sí pudo ser demostrada por radiografía. Valorar si existe actividad o progresión de la enfermedad y sobre todo también indicar el mejor lugar anatómico en caso de que se requiera realizar una biopsia. La función del radiólogo consiste en identificar cuál es el patrón macroscópico. Entonces, aunque nos gustaría que el radiólogo nos aportara en muchas ocasiones un diagnóstico final o un diagnóstico que lleve nombre y apellido, va a ser en algunas ocasiones difícil y el radiólogo se va a limitar a hablar de patrones, ya que el diagnóstico definitivo va a ser multidisciplinar. Va a estar basado principalmente en la clínica, en los hallazgos que tenemos por radiología y en los hallazgos anatomopatológicos. Los estudios de imagen aparte se encargarán de aportar información sobre la progresión, realizando la comparación siempre con estudios previos. Esta es la importancia de tener los estudios previos de los pacientes. A modo de repaso anatómico, vamos a tener al lobulillo pulmonar secundario, del que ya también hemos hablado. El conocer la anatomía nos permite detectar las patologías, ya que todo va a estar en base a la anatomía. El lobulillo pulmonar secundario va a ser la unidad funcional del pulmón y también es la unidad más pequeña que podemos visualizar o valorar por medio de tomografía. Dentro del lobulillo pulmonar secundario vamos a tener diferentes partes o segmentos del intersticio y otras estructuras. Por ejemplo, vamos a tener a la arteriola, vamos a tener al bronquiolo terminal, que este va a estar rodeado por un tipo de intersticio que se conoce como intersticio peribroncovascular. Entre este intersticio peribroncovascular y los acinos, dando el esqueleto o la forma o el sostén del lobulillo pulmonar secundario, va a estar el intersticio intralobulillar y por fuera va a delimitar al lobulillo pulmonar secundario el intersticio interlobulillar, que es parte del intersticio subpleural. Se va a continuar hacia la periferia o hacia la parte de la pleura como intersticio subpleural y se va a continuar hacia el ilio, donde se va a conjuntar o a unir con el intersticio peribroncovascular. Dentro del intersticio, los septos interlobulillares, va a ir la vénula o la vena y también van a ir múltiples linfáticos. Sin embargo, también podemos encontrar linfáticos en el intersticio peribroncovascular. De modo que en una tomografía de un paciente normal no vamos a visualizar como tal a esta estructura. Esta estructura la vamos a visualizar en el caso de que haya patología. En algunos casos, cuando es una tomografía de alta resolución, sí podemos llegar a identificar al lobulillo pulmonar secundario, sobre todo hacia las bases y hacia las partes más periféricas y posteriores. Sin embargo, en este caso sí lo podemos delimitar porque hay patología, hay un engrosamiento del intersticio interlobulillar. Es por eso que podemos ver estas imágenes poliédricas que hacia el centro tienden a ser más hexagonales y hacia la periferia pueden llegar a ser un poco más cuboidales, que delimitan al lobulillo pulmonar secundario, donde nuevamente tenemos aquí que van a ir las vénulas y van a ir los linfáticos y en la parte media vamos a tener a la arteriola y al bronquiolo terminal. A modo de repaso anatómico también vamos a estar viendo durante la presentación cuáles son los diferentes patrones. Nuevamente vamos a recordar que existe un patrón nodular, un patrón reticular, en vidrio deslustrado, consolidación, un patrón quístico y el patrón también de enfisema. Todos estos patrones también van a tener ciertas asociaciones. Es muy común que se presenten en concomitancia con bronquiectasias y bronquiolectasias, además de adenopatías. También puede haber derrame pleural, sobre todo cuando se sospecha de un proceso neoplásico. Y tenemos que tener siempre en mente que existen complicaciones. Estas complicaciones se pueden añadir a los patrones que ya tenemos y a sus asociaciones. También podemos ver que puede haber neumotórax,
neumomediastino, en algunos casos también puede haber una neumonía sobreagregada y algunas patologías van a desencadenar cáncer pulmonar, entonces también lo tenemos que tener muy en cuenta y otras se van a asociar a hipertensión pulmonar. La etiología de las enfermedades crónicas pulmonares es muy variada. Puede ir desde la infecciosa, con una tuberculosis, o en algunos casos virus, sobre todo en aquellos virus que se asocian a pacientes que están inmunocomprometidos, el tabaquismo, que es uno de los principales, que va a provocar una enfermedad crónica, enfermedades exposicionales que están asociadas, por ejemplo, a las neumoconiosis, anomalías del desarrollo como la fibrosis quística y el síndrome de Cartagener, conectivopatías, donde los principales representantes van a ser la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. Algunas vasculopatías también nos van a dar alteraciones crónicas, y neoplasias como la linfangitis carcinomatosa, el linfoma e inclusive también la leucemia. Y dentro también de un espectro muy grande de enfermedades muy variadas, tenemos a todas aquellas que son consideradas como las idiopáticas. Aparte de estas que ya mencionamos, también vamos a tener a otras que tenemos que tener en nuestro diagnóstico diferencial, como las neumonitis por hipersensibilidad, aquellas neumonitis por radiación, e inclusive algunos medicamentos van a generar alteraciones a nivel del intersticio pulmonar. Vamos a comenzar con el tabaquismo, ya que es una de las causas más frecuentes de lesión. El tabaquismo no se va a limitar únicamente a dañar el parénquima, también va a dañar las vías aéreas, condicionando cuadros de traqueitis, bronquitis o bronquiolitis, siendo la bronquiolitis una de las más comunes. En el caso del parénquima, la que ya conocemos ampliamente, que es el EPOC, donde también podemos tener cuadro de bronquitis crónica o de enfisema pulmonar, en el caso también de cáncer, y aquellas que se asocian a enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Vamos a ir viendo ejemplos que son los más comunes de cada una de las patologías y aquellos que son muy representativos de cada uno de los patrones pulmonares. Por ejemplo, tenemos a la bronquiolitis. La bronquiolitis va a dar un patrón de tipo micronodular principalmente. También puede dar un patrón que es micronodular ramificado. Este va a estar representado por el árbol en gemación, donde van a haber nódulos y unos patrones lineales finos ramificados, como en estos ejemplos que vemos que es característico el patrón de árbol en gemación. Este patrón de árbol en gemación se puede ver de forma unilateral, como en este caso, o se puede ver de forma bilateral y difusa. Los micronódulos tienden a ser centrilobulillares. Como ya habíamos visto, todo va a estar en relación, la distribución va a estar en relación a ¿qué relación tienen con el lobulillo pulmonar secundario? Y la localización va a ser si es unilateral, bilateral o si está en afectando principalmente algún lóbulo o algún segmento. Este patrón de bronquiolitis se puede asociar también a engrosamiento de la pared de los bronquios o de los bronquiolos. Y también puede haber bronquiectasias, que se va a identificar como dilataciones anormales de los bronquios con pérdida de la relación que tiene con las estructuras vasculares y que se pueden ver en algunos casos tortuosos o inclusive como dilataciones quísticas. Este patrón es muy común en los pacientes fumadores y en aquellos pacientes que tienen cuadros infecciosos de repetición. Pasando al enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar se va a caracterizar por ser un patrón que disminuye la atenuación o la densidad que nosotros vemos normalmente en el pulmón, como es en este caso. El enfisema pulmonar se puede clasificar en tres tipos. El centrolobulillar o centroacinar, que va a ser el más común, este va a estar principalmente asociado al tabaquismo y va a estar localizado primordialmente hacia los lóbulos superiores, como es en este caso, que vemos esa pérdida o disminución de la densidad y esa pérdida normal que vemos de la arquitectura asociado a identificar algunas estructuras del lobulillo pulmonar secundario, sin embargo no es como las visualizaríamos normalmente. El enfisema pulmonar de tipo paraseptal o subpleural es aquel que, como su nombre lo indica, se va a ir más hacia la parte del intersticio subpleural que se encuentra hacia la pleura y hacia las cisuras, y este puede ser tan pequeño como el que está representado en esta imagen, o puede ser tan extenso como lo podemos ver en esta otra imagen. En este caso está asociado también a un neumotórax. Esto es común que pase en los estadios que ya son más avanzados del enfisema.
Este enfisema paraseptal puede estar representado por lo que nosotros definimos como blebs, cuando son muy pequeñas, que miden menos de 1 a 2 centímetros, y bulas cuando ya son de mayor tamaño. Esto es importante que lo diferenciemos de lo que son los quistes. Aquí no podemos definir como tal una pared, no podemos decir que es una parte circunscrita, simplemente vemos esa distorsión de la arquitectura con pérdida de la densidad. El enfisema pulmonar panacinar se va a caracterizar por ser un enfisema que afecta a todo el lobulillo pulmonar secundario. No solamente va a afectar las partes laterales, sino que lo va a afectar por completo, como en este caso, que podemos ver que está disminuida la densidad con una pérdida de la morfología de esos lobulillos pulmonares secundarios. Alcanzamos a ver aquí la parte central, que incluiría a la arteriola y también al bronquiolo terminal. Sin embargo, no podemos definirlo en algunas otras estructuras o en algunos otros sitios. Este tipo de enfisema es muy común que lo podamos observar en la deficiencia de alfa-1 antitripsina y también como otra patología en aquellos usuarios de Ritalin. Podemos observar, de hecho, que se conoce como pulmón de Ritalin, en el cual vemos en comparación cómo los lóbulos superiores aquí están respetados y hacia el lóbulo medio y los lóbulos inferiores podemos ver que está disminuida la densidad. Entonces, este tipo de enfisema va a ser más común en los lóbulos inferiores. Pasando a otra enfermedad que también es común y que se asocia al tabaquismo, tenemos a la bronquiolitis respiratoria, que se asocia a una enfermedad intersticial pulmonar. Esta va a dar principalmente un patrón que es de tipo micronodular, nuevamente, que lo vamos a ver de localización centrilobulillar. Aparte de esto, se va a asociar a la afección del intersticio asociado a vidrio deslustrado y también podemos ver algunas zonas de árbol de gemación. Otra de las asociaciones es que podemos identificar que los bronquios se van a encontrar con un engrosamiento de la pared, como lo podemos visualizar aquí, y también podemos ver enfisema, algunas áreas de enfisema de tipo centrolobulillar, como en este caso, y algunas zonas de paraseptal. La localización tiende a ser de forma bilateral, más o menos simétrica, y se ubica más hacia los lóbulos superiores, como podemos visualizar en estas imágenes. Siguiendo con las patologías que se presentan principalmente en el tabaquismo, tenemos a la neumonía intersticial descamativa. La neumonía intersticial descamativa nos va a dar una combinación de patrón reticular con patrón de vidrio deslustrado. El patrón reticular, como su nombre lo indica, va a simular una red o una telaraña, como podemos visualizarlo aquí. Este va a estar en relación al engrosamiento de los septos interlobulillares, engrosamiento del intersticio intralobulillar, y aparte de eso podemos ver el famoso patrón de vidrio deslustrado, que es un incremento de la densidad o de la atenuación del pulmón, pero que nos permite visualizar en el fondo a las estructuras vasculares. Entonces, sí es un incremento, pero todavía nos permite visualizar estructuras como las vasculares. Este se va a asociar a áreas de enfisema, como podemos visualizar en esta imagen, y va a tener una localización principalmente de tipo subpleural. Nuevamente nos vamos hacia la periferia. También va a ser una afección bilateral y hacia los lóbulos inferiores. Esta no es una patología tan común, pero representa a dos de los patrones principales, que es el patrón reticular y en vidrio deslustrado. Por otra parte, tenemos la patología de histiocitosis de células de Langerhans. Esta se va a presentar en personas fumadoras, principalmente en hombres jóvenes. El patrón que va a dar al inicio de la enfermedad es un patrón micronodular de distribución centrilobulillar, pero al final va a progresar hacia una fase o un patrón quístico, hacia la fase tardía. Este patrón quístico van a ser múltiples quistes que tienden en algunas ocasiones a confluir, sobre todo en los estadios más crónicos, pero inicialmente pueden verse aislados. Estos quistes tienden a ser irregulares, en algunos casos, cuando confluyen dan una imagen como una imagen multiloculada, y en algunos casos también se puede ver como una imagen bilobulada. Entonces, esto es muy característico de la histiocitosis. Y otro de los datos que siempre debemos de buscar es si este patrón quístico
respeta los ángulos costofrénicos. Se va a localizar principalmente hacia los lóbulos superiores y los lóbulos medios. También se puede asociar a engrosamiento de los bronquios, en algunos casos a enfisema, como aquí lo podemos ver, estas imágenes de disminución y áreas quísticas. Como ejemplo de una de las neumoconiosis, que tiene un patrón muy clásico, muy característico, tenemos a la silicosis. La silicosis va a estar en relación a la inhalación de partículas de sílice y va a tener la forma clásica, que es la que conocemos como la forma crónica. Esta forma clásica puede dividirse a su vez en dos. La forma clásica simple, que va a estar asociada a un patrón que puede ser reticular, puede ser micronodular de distribución, ya sea, se llama linfangítica porque aquí puede afectar a los septos interlobulillares, puede afectar al intersticio subpleural, puede irse por las fisuras, también pueden ser centrilobulillares, por eso es que se conoce como un patrón linfangítico. Es uno de los principales representantes de este patrón, hablando de las neumoconiosis. Al asociarse el patrón de engrosamiento interlobulillar con ciertos nódulos, también puede dar el patrón reticulonodular. Otras asociaciones que tenemos es que estos micronódulos pueden calcificar y que en la fase clásica complicada van a irse conglomerando o asociando hasta formar hacia la periferia lo que conocemos como pseudoplacas y hacia la parte central como masas o nódulos, y que se pueden también unir hacia la presencia de adenopatías que están calcificadas. Estas adenopatías en la silicosis van a ser muy características. Van a tener calcificaciones de predominio periféricas, que son calcificaciones muy gruesas y que nosotros las conocemos como calcificaciones en cáscara de huevo. La distribución también es característica, ya que va a tender a afectar principalmente los lóbulos superiores y las porciones posteriores. Tiende a ser un poco bilateral y simétrico, y también en las fases más tardías se asocia a bronquiectasias por tracción, ya que genera áreas de fibrosis. La linfangitis carcinomatosa es una de las enfermedades o patologías que también va a dar un cuadro característico. Como vemos en esta imagen, también va, y su nombre lo indica, también va a tener un patrón de distribución linfangítica, es decir, nuevamente va a afectar el intersticio subpleural, va a afectar los septos interlobulillares y también el intersticio peribroncovascular. Entonces podemos verlo manifestado como un patrón reticular por el engrosamiento, un patrón micronodular, como podemos observar en esta otra imagen, y también en algunas ocasiones podemos tener el patrón de árbol en gemación. Se asocia esto a la apariencia que se conoce como caja, como punto en la caja, ya que podemos ver esta imagen del nódulo como si estuviera rodeado o delimitado el lobulillo pulmonar secundario. Y este es el signo del dot in box. También puede haber engrosamiento de las fisuras, adenopatías, y principalmente también se va a asociar a derrame pleural. El derrame pleural, en el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, va a tender a ser unilateral, pero sí podemos encontrar también un derrame pleural que sea bilateral. Este se va a asociar principalmente a la diseminación de adenocarcinomas, entre ellos el cáncer de mama como primer exponente, y también se va a asociar a cáncer de pulmón y cáncer de colon. La distribución también, así como el derrame pleural, puede ser unilateral o bilateral y puede ser difusa o localizada. Pasando a otro tema, tenemos a las neumonías intersticiales idiopáticas. Este va a ser un grupo de enfermedades pulmonares que son difusas y que son de causa desconocida. Son de muy difícil evaluación y se caracterizan por tener diversos grados de inflamación y fibrosis. Van a compartir características, pero cada una de ellas va a tener un patrón predominante o ciertos rasgos distintivos. Este patrón predominante, por ejemplo, en este cuadro podemos observar que puede ser un patrón en vidrio deslustrado, como las enfermedades que ya vimos, la bronquiolitis respiratoria asociada a una enfermedad pulmonar intersticial en los pacientes con tabaquismo positivo y la neumonía intersticial descamativa.
También se puede presentar el patrón de vidrio deslustrado comúnmente en lo que se conoce como neumonía intersticial no específica. Esta neumonía intersticial no específica es un patrón que los radiólogos siempre van a tender a diferenciar de lo que se conoce como NIU, que es la neumonía intersticial usual. Más adelante lo vamos a ver. Y su principal representante va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, que es el que presenta un patrón de panalización por excelencia. Otros patrones que se pueden presentar es el de consolidaciones, que este patrón no lo hemos visto en algún ejemplo, y puede estar asociado principalmente a la neumonía organizada criptogénica. Entonces, como ya les había mencionado, es muy importante diferenciar el patrón NIU de neumonía intersticial usual, ya que tiene muy mal pronóstico, con una sobrevida de 2,5 años a 3,5 años a partir del diagnóstico. Iniciando con la neumonía intersticial usual o conocida como NIU, es el patrón que los radiólogos reportamos y se expresa como la manifestación o el cuadro clínico de una fibrosis pulmonar idiopática. Se va a caracterizar por tener un patrón reticular. Nuevamente lo que vamos a observar es el engrosamiento de los septos interlobulillares, que van a generar también a su vez un patrón de panal de abeja. Este patrón de panal de abeja se va a caracterizar por imágenes pequeñas quísticas que van a confluir o van a ir lineales y van a ser un patrón que se simula principalmente, como dice su nombre, a un panal de abeja. Esto está asociado a fibrosis. Cuando nosotros vemos patrón de panal de abeja, es un patrón que ya nos habla de que hay una destrucción como tal del parénquima pulmonar y que está en una fase avanzada de fibrosis. Se va a asociar principalmente a bronquiectasias de tracción, también puede haber bronquiolectasias, como podemos visualizar aquí, distorsión de la arquitectura en general, pérdida de volumen ya en las etapas más avanzadas, y también se va a asociar a múltiples adenopatías. La distribución predominante de este patrón es de tipo subpleural, es bilateral asimétrica y se va a localizar principalmente hacia los lóbulos inferiores y hacia los segmentos posteriores. Esto es lo más común para que nosotros podamos diagnosticar una fibrosis pulmonar idiopática. En ocasiones, cuando nosotros vemos estos hallazgos tan característicos que cumplen los criterios mayores, entonces es cuando podemos asegurar que es una neumonía intersticial usual, y si cumple con la clínica podrían hablar de una fibrosis pulmonar idiopática, y en ocasiones ya no se requeriría de alguna biopsia, sino que ya se hace el diagnóstico. La neumonía intersticial no específica, que es el otro patrón, que son los principales que hay que diferenciar, NIU y NINE, va a ser un patrón que también va a ser reticular, también se va a asociar a vidrio deslustrado, pero en va a predominar el vidrio deslustrado, como observamos en estas imágenes. Nuevamente tenemos ese aumento de la densidad del pulmón o del parénquima pulmonar, pero todavía nos permite visualizar a las estructuras vasculares. También se va a asociar a bronquiolectasias y bronquiectasias por tracción, distorsión de la arquitectura en las fases más tardías, porque finalmente sí tiende a ser una fibrosis. La distribución va a ser más, en lugar de ser hacia la periferia o subpleural como en la NIU, esta distribución va a ser más peribroncovascular. La localización va a ser simétrica y, a diferencia de las NIUs, esta tiende a ser muy simétrica. Casi vamos a encontrar la misma afección en un hemitórax y en el otro. Y esta se va a localizar igual hacia los lóbulos inferiores. La neumonía organizada, que es la principal representante del patrón de consolidación, lo podemos observar en estas imágenes. Aquí vemos dos signos principales que se pueden presentar, que es el signo del halo y el signo del halo invertido. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere el signo del halo a que vamos a encontrar un área de consolidación, que las áreas de consolidación sí pueden borrar como tal los trayectos vasculares. Es un aumento de la densidad, pero que sí borra estos trayectos vasculares, y va a estar rodeado de un área de vidrio deslustrado. Y en este caso vemos lo contrario. En este caso vemos que existe un área de vidrio deslustrado central con un área de consolidación periférica. Esto es el signo del halo invertido, y en este caso es el signo del halo.
También se asocia a engrosamiento de las paredes bronquiales. Tiene una distribución predominantemente peribroncovascular y también de tipo subpleural. Puede ser la localización unilateral o bilateral, afecta principalmente a los lóbulos inferiores y su característica es que pueden disminuir o pueden cambiar de localización con o sin tratamiento. Esto es muy característico en los estudios de seguimiento de los pacientes. Y a modo de conclusión, tenemos que las enfermedades intersticiales pulmonares son muy difíciles de valorar. De hecho, existe un desacuerdo interobservador en los estudios de hasta un 30%. Los hallazgos tienden a no ser específicos, no van a tener un patrón concreto. Puede definirse un patrón predominante, sin embargo, pueden existir combinación de estos y va a depender también muchas veces de la fase de la enfermedad o si el paciente se encuentra con una activación del cuadro o con una agregación de alguna neumonía. Este es mi contacto. Nuevamente me pongo a sus órdenes para resolver cualquier duda o cualquier aclaración. Muchas gracias.